Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a el canal Apología Adventista para que todos juntos podamos crecer en conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos, a el inicio del repaso de la lección de escuela sabática. Vamos a estar presentando la lección de escuela sabática semanalmente, ya que esta semana viene tratando temas muy interesantes y no solamente esta semana, sino que todo el trimestre viene hablando temas profundos de profecía apocalíptica. Así que nos vemos obligados a poder presentar estas clases y repasos sobre la lección de escuela sabática para profundizar y que esto sirva como herramienta para que todos ustedes puedan crecer en conocimiento y que cada sábado puedan presentar un bosquejo más amplio de lo que trata la escuela sabática, ya que los temas que vienen tratando son supremamente interesantes, que tienen que ver con verdad presente y con profecía apocalíptica. Así que vamos a orar antes de iniciar el repaso de la lección de escuela sabática. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra, poder presentar el repaso de la lección. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, inteligencia para que podamos comprender y que este mensaje, Señor, que vamos a trazar en esta hora, que sea de bendición para nuestras vidas y podamos crecer espiritualmente e intelectualmente. Bendice tu pueblo, a todos aquellos que van a escuchar este repaso de la lección, que podamos enriquecer nuestro conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, recordemos, hermanos, que estas clases sobre la lección de escuela sabática son herramientas. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro propio estudio personal. Así que lo que vamos a trazar en esta hora es para amplificar y hacer un bosquejo general de lo que viene hablando la lección de escuela sabática. Recordemos, hermanos, de que el título general de la escuela sabática, o sea, de la lección trimestral, se llama El Gran Conflicto. Este tema, hermanos, tiene que ver con verdad presente. Todos los temas que viene trazando la lección de escuela sabática durante todo el trimestre son temas que tienen que ver con verdad presente. El tema lo dice, el gran conflicto. En esta ocasión vamos a hacer un repaso profundo y general de la lección número 1, que trae como título La guerra detrás de las guerras, o la guerra detrás de todas las guerras, para el 6 de abril del 2024. Así que, hermanos, quiero que abran su lección de escuela sabática, tomen su Biblia, tomen papel y lápiz para que puedan ustedes hacer apuntes y así ustedes podrán ampliar el conocimiento de la lección de escuela sabática. Ok, hermanos. El versículo para memorizar es Apocalipsis 12, versículos 7 al 8. Y noten cómo dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esta cita, hermanos, tiene su contexto histórico. Muchos creen de que esta batalla se llevó a cabo cuando inició el pecado en el cielo con Lucifer. Pero en realidad esta batalla, por el contexto, se presenta de que esta batalla de estos versículos 7 al 8 se presentan en el mismo instante de que Cristo murió en la cruz. Satanás fue arrojado del cielo a la tierra. O sea que esta batalla de la que habla Apocalipsis 12, 7 al 8, no es cuando Satanás se rebeló contra Dios primordialmente en el cielo, sino que esta batalla se llevó a cabo en el mismo instante que Cristo estaba muriendo crucificado. El diablo quedó desenmascarado ante todo el universo y ante todos los habitantes de los mundos no caídos. El diablo, en su primer lanzamiento, que fue el que abandonó el cielo junto con sus ángeles, que engañó, el diablo podía tener acceso al cielo. El libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2 nos presentan
de que el diablo podía ir al cielo a acusar a los hijos de Dios. Esto es antes de la crucifixión. El diablo podía ir al cielo a acusar a los hijos de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz, al diablo se le prohibió el acceso al cielo y de una sola vez fue lanzado del cielo a la tierra. Esto lo corrobora Juan capítulo 12, versículo 31 al 33. Desde la crucifixión, el diablo se le quitó el acceso al cielo, ya no puede ir al cielo. Y dice Jesús acá, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, noten que hay un factor tiempo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo iba a ser echado fuera? Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea que el diablo fue echado fuera cuando Cristo murió crucificado. Cuando Cristo murió, fue desenmascarado el diablo por completo ante todo el universo. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, sucedió un coro celestial, un coro de alabanza y de triunfo, porque el diablo había sido lanzado fuera por completo. Noten cómo dice ahí mismo en Apocalipsis 12, los versículos 8 hasta el versículo 10. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Por qué? Porque fueron lanzados. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Pero ¿cuándo que fue lanzado fuera? Cuando Cristo murió en la cruz. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Noten, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo es? Ahora, dando a entender cuando Cristo iba a morir. Y dice el versículo 10, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora, noten que es el mismo modismo y el mismo factor tiempo que se menciona en Juan capítulo 12, versículo 31 al 33. Y dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, este es un coro celestial, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Señor y Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto sucedió en el mismo instante que Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. Sucedió esta gran batalla en el cielo y el diablo fue lanzado por completo a este mundo. Desde la crucifixión, el diablo ya no tiene acceso al cielo. Antes de la cruz, sí podía ir al cielo a acusar a los hijos de Dios, como lo vemos en Job capítulo 1 y Job capítulo 2. Es importante, hermanos, aclarar que cuando el diablo fue arrojado del cielo a la tierra, en su primer lanzamiento fue el diablo y sus ángeles que abandonaron el cielo por su propio consentimiento, mientras que en la crucifixión fue Dios que lo lanzó al diablo, mientras que en la primera, cuando el diablo abandonó el cielo, fue por su propio consentimiento. Esto lo dice Judas 1, versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, ellos la abandonaron, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de aquel gran día. Noten que cuando el diablo se rebeló primordialmente con Dios en el cielo y contra su gobierno,
y engañó a la tercera parte de los ángeles, fueron los demonios que por su propio consentimiento decidieron abandonar las moradas celestiales. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo fue lanzado por completo. Ahí Dios fue el que lo lanzó por completo, como vimos en Apocalipsis 12, versículo 10. Es bien importante, hermanos, que entendamos el contexto de esta cita. ¿Por qué razón, hermano? Porque detrás de esta guerra física que nosotros vemos en este planeta, que inició en el cielo, hay una guerra invisible. Detrás de este conflicto visible que se puede ver, hay un conflicto invisible. Por eso es que la lección dice la guerra detrás de toda la guerra, porque detrás de cada conflicto terrenal que se puede ver, hay un conflicto invisible entre poderes del mal que luchan contra ángeles del cielo por la supremacía de las almas en este mundo. Una guerra que inició en el cielo con Lucifer, el ser majestuoso que después de Cristo seguía y se rebeló contra Dios, y por esa causa se originó el mal en este ser que la Biblia le llama el portador de luz, Lucifer, el ángel caído. Es interesante lo que dice el libro Deseado a todas las gentes, página 709, párrafo 2, hablando del mismo instante cuando Cristo murió en la cruz. ¿Qué es lo que pasó con los demonios y qué es lo que pasó con el diablo? Esta cita corrobora de que el diablo fue lanzado fuera en el mismo instante que Jesús estaba muriendo colgado en la cruz. Fue en el mismo instante que Cristo murió en la cruz es que se cantó el himno de victoria, porque el diablo había sido lanzado fuera. Ya no tendrías acceso al cielo para ir a acusar a los hijos de Dios. Deseado a toda la gente, página 709, párrafo 2 dice, hablando cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, sin un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar de la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió. Noten que está hablando de la muerte de Cristo. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Ahora noten cuál cita la sierva del Señor. Cita Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado fuera, el cual los acusa delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Cristo inclinó su cabeza y murió. El diablo fue lanzado por completo. De esa batalla se refiere Apocalipsis 12, 7 al 8. Un conflicto que se inició en el cielo y que el diablo, cuando Cristo murió, fue lanzado por completo. Ahora, hermanos, vamos a ver de que esa guerra que inició en el cielo ahora se transporta a la tierra. La Biblia dice de que tenemos un conflicto y que ese conflicto es contra huestes de maldad. Efesios 6:12. Por eso, hermanos, que detrás de las guerras terrenales hay una guerra espiritual. Y desde esta perspectiva debemos de entender todos los conflictos y las guerras del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué Saúl quería matar a David? Porque el diablo sabía de que David iba a nacer Cristo y el diablo estaba usando a Saúl. Noten que una guerra detrás de la guerra. ¿Por qué el diablo mató a Abel usando a Caín? Porque el diablo sabía de que de la mujer
iban a ser la simiente prometida que le iba a aplastar la cabeza. Y el diablo, como no conoce el futuro, ni puede leer los pensamientos, creía de que Abel posiblemente hubiese sido la simiente. Así que el diablo usó a Caín para matar a Abel. Noten que detrás de una guerra hay otra guerra. Desde esa perspectiva, debemos de entender todo el conflicto que se llevó a cabo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué muchas naciones querían hacerle la guerra a Israel y por qué querían destruirlo? Porque el diablo sabía que de Israel iban a ser la simiente prometida. ¿Por qué el diablo quería matar a Moisés cuando nació y era un bebé? A través de Faraón, porque el diablo sabía de que Moisés iba a ser el libertador de Israel. Noten que detrás de una guerra hay otra guerra. Todos los conflictos que vemos en el Antiguo Testamento debemos de entenderlo desde esta perspectiva. Una guerra detrás de todas las guerras. ¿Por qué el diablo usó a Herodes para tratar de matar a Cristo cuando nació y era un bebé? Porque el diablo sabía que ese niño iba a ser el Mesías, la simiente prometida. Y así podemos poner muchos ejemplos como detrás de las guerras físicas y visibles que se pueden ver, hay un conflicto invisible que no se puede ver. Interesante. Esto lo notamos cuando Eliseo le dice a Dios: Señor, ábrele los ojos a mi criado Giesi, porque los asirios iban a destruir a Israel. Y el criado de Eliseo tuvo pánico, tuvo miedo ver tanto ejército de los sirios. Así que Eliseo le dice a Dios: ábrele los ojos a mi criado Giesi. Y Giesi empezó a ver una gran multitud de ejércitos de Dios. Eran ángeles montados en caballos. Porque detrás de una guerra visible hay una guerra invisible. Hermanos, si nosotros pudiésemos ver con los ojos de la fe, o que Dios nos permitiera poder ver con los ojos espirituales, y se nos abrieran los ojos, pudiésemos ver cómo ángeles del cielo luchan contra demonios por la supremacía de las almas. No es extraño que Dios haya dicho a través del profeta y del salmista David que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, porque así como hay ángeles malignos queriendo destruirnos, también hay un ángel celestial que nos protege y que nos cuida. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no te pasará nada, porque los ángeles de Dios custodian a los hijos de Dios, de los demonios. Y en ese contexto el apóstol Pablo dijo lo siguiente, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es contra seres humanos, no es contra los vecinos, no es contra el cónyuge, lo que dice Pablo, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. O sea que hay una guerra cósmica en este planeta. Este planeta es, podemos decir, el conejillo de Indias donde se está llevando a cabo la última batalla entre el bien y el mal que inició en el cielo con Lucifer. Ahora la pregunta es, ¿cómo se originó esta guerra? ¿Y por qué? Es bien importante entender eso. ¿Cuál es el origen de esta guerra? Para entender eso, hermanos, es importante entender, hermanos, que el gobierno de Dios está basado en amor, justicia y misericordia. Dios desea, y así fuimos creados, tanto seres humanos como ángeles, que le obedezcamos por amor. La misma ley que tienen los ángeles tenemos los seres humanos. Eso se le llama libre albedrío. El libre albedrío es fruto del amor. Dios desea que sus criaturas
incluyendo los ángeles, le obedezcan por amor. La obediencia cuando es forzada no es amor, sino que es una dictadura. Cuando no hay libertad de elegir, eso no es amor. Eso se llama libertad de elección. Dios a todos los seres creados nos ha dado libre elección. En el cielo hubo un ángel llamado Lucifer, el portador de luz, que eligió por su libre elección rebelarse en contra del gobierno de Dios. Lucifer nunca fue creado siendo Satanás. El ángel llamado Lucifer decidió por su propia elección convertirse en diablo y Satanás. Dios creó a un ángel hermoso llamado Lucifer. Hay muchas referencias bíblicas en los libros de Ezequiel e Isaías, pero es, hermanos, importante entender de que Dios a todos nos da libre elección y el pecado inició en este ser llamado Lucifer, que usó mal su libre elección. Es interesante lo que dice el espíritu de profecía, hablando que la libre elección es fruto del amor. Patriarcas y Profetas, página 28, párrafo 2. Aunque aquí esta cita está hablando de Adán y Eva, esta cita también aplica para los ángeles. Los ángeles también tienen facultad de elegir. De lo contrario, fueran robots o meros autómatas. Patriarcas y Profetas, página 28, párrafo 2 dice: Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. O sea que los ángeles son gobernados por una ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata, o sea, como un robot, sin libre albedrío. Su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible desarrollar su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Hubiera sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiera dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Noten que la libre elección, la libertad de elegir, es fruto del amor. La obediencia no tiene que ser forzada, tiene que ser nacida del amor genuino. En ese contexto, Elena de White dijo, en el libro Deseado a todas las gentes, página 22, dijo: el amor se despierta únicamente por el amor. Los demonios, los ángeles, decidieron su propia elección, rebelarse en contra del gobierno de Dios. Por eso, hermanos, es erróneo decir que Dios creó al diablo o que Dios creó a Satanás. Dios no creó a Satanás. Satanás significa adversario, diablo significa mentiroso. Dios creó a un ángel hermoso, un ángel perfecto. Dice que portaba la luz, era un querubín. Eso lo dice Ezequiel 28, 12 al 18. Y lo enfatiza también Isaías 14, 12 al 16. Ambos profetas hacen una analogía entre el rey de Tiro y el rey de Babilonia. Pero estos capítulos son capítulos de doble referencia. Hablan de la rebelión de Lucifer. Ezequiel dice que Lucifer era un querubín, que el corazón de él se enalteció, quería ser igual a Dios. Su corazón se llenó de orgullo. En el diablo se orinó el pecado. En Satanás se orinó el pecado. En ese ser divino, en ese ángel hermoso que dirigía los coros celestiales, ese ángel que brillaba y era un querubín,
En él se originó el pecado. Lo que llevó a la caída a este ángel y a sus demonios que lo siguieron fue el orgullo y la envidia. Este ser quería ser igual a Dios, o sea que su libre elección la usó mal. Decidió rebelarse en contra del gobierno de Dios. Fue Satanás el primero que quebrantó la ley de Dios. Fue en Satanás que se originó el pecado. ¿Qué es pecado? 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Y después nos saltamos al versículo 8. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 8. Los versículos 4 y después nos saltamos al versículo 8. Esos dos versículos quiero que leamos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Noten que pecado es infracción de la ley. Aquí el apóstol Juan usa dos palabras en griego. Una es armatía, que en griego significa errar al blanco, y la otra es anomía, que significa sin ley. El diablo fue el primero que cometió armatía, que es infracción de la ley. Eso dice Juan, porque pecado es infracción de la ley. Ahora noten el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Lo vimos en Apocalipsis. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea que el primero que quebrantó la ley fue el diablo, porque pecado es infracción de la ley y el diablo peca desde el principio. Interesante. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 484, párrafo 4. El capítulo se llama El origen del mal en el Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, página 484, párrafo 4 dice: pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. ¿Cuál libertad? El libre albedrío, que es el fruto del amor. Recuerden, hermanos, no podemos separar el libre albedrío, la libertad de elegir, del amor, porque es el fruto del amor. La libre elección es fruto del amor. Dice, pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Está hablando del arca del pacto. Ahora se cita Ezequiel 28, 12 al 15. Así dice Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura. En el Edén, en el jardín de Dios estabas. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras el querubín ungido que cubrías con tus alas. Yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estabas. En medio de las piedras preciosas de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. Esta palabra iniquidad es del griego adikia, que es la misma equivalencia a infracción de la ley. Hermanos, qué terrible que en un lugar tan santo y perfecto como el cielo se haya originado el pecado en un ser tan perfecto como lo era Lucifer. Su corazón se llenó de orgullo, de envidia, quería adoración, quería que aún hasta el mismo Dios le rindiera adoración. ¡Qué presunción! El libro de Isaías dice que Dios lo lanzó a la tierra para que sea espectáculo, para que los reyes de la tierra se mofen de él. Al final de la historia, Dios lo va a dar a conocer cómo es Satanás y los magnates de la tierra se van a burlar de él. Terrible, hermanos. Ahora, es bien importante, hermanos, que entender lo siguiente. El pecado se originó en Satanás, en este ser majestuoso, en este querubín. Pero es interesante, hermanos, que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles.
No sabemos a cuánto equivale la tercera parte de los ángeles. La Biblia solamente da un bosquejo general. Lo que sí entendemos es de que en el cielo hay miles de millones de ángeles. Lo corrobora Apocalipsis y lo corrobora Daniel. Pero de esa cantidad de ángeles que Dios ha creado, el diablo engañó a una tercera parte y 2/3 partes se quedaron fieles en el cielo. Esto lo dice Apocalipsis 12:4. O sea que el diablo en el cielo levantó una revolución. Podemos decir de que el diablo levantó una sedición contra Dios en el cielo. Y para que exista un engaño tiene que haber una mentira. Por eso que Cristo dijo que el diablo es padre de mentira en Juan 8:44. Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero la primera parte del verso dice que el diablo arrastró a la tercera parte de las estrellas. Estos son ángeles. Y dice que las arrastró con su cola. Un hermano me preguntó: hermano, ¿qué simboliza la cola acá? Este es el lenguaje simbólico. Recordemos de que el diablo no es ningún dragón, ni tiene cachos, ni cuernos, ni cola, ni es rojo, ni tampoco anda con un tridente. Es mitología griega pagana. Cuando hablamos de dragón, estamos hablando en símbolos. La cola aquí representa algo. La cola aquí es sinónimo de engaño. Lucifer usó su lengua para engañar a la tercera parte de los ángeles. La cola aquí simboliza la mentira y el engaño. La lengua mortífera de Lucifer. La cola eso simboliza. Se lo voy a demostrar que la cola es símbolo de mentira. Isaías 9, versículo 13 al 17. Isaías capítulo 9, versículo 13 al 17, hablando de los falsos maestros y de los falsos líderes. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Pero ¿qué es esto de cortar cabeza, cola, rama y caña en un mismo día? Noten a qué lo compara Dios aquí. El anciano y venerable, de rostro en la cabeza. El profeta que enseña mentira en la cola. O sea que la cola es símbolo de mentira. ¿De qué manera el diablo arrastró a la tercera parte de las estrellas y las arrojó a la tierra? Usando la mentira, usando el engaño. ¿Están conmigo, hermanos? Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos. O sea, enseñan mentira, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La cola es un símbolo de la mentira y el engaño. Por eso que cuando Ezequiel dice que por causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, esta es una referencia o una analogía como el rey de Tiro usaba su lengua para vender su mercancía fraudulenta. O sea, es cuando alguien hace negocio y para meter su mercancía le miente a la gente. Es cuando alguien quiere vender, un ejemplo, cuando alguien quiere vender maíz o alguna especie de grano y adultera la balanza y así le dice a la gente que es un buen grano y que lo está llevando a un buen precio, pero sabe que está usando la mentira. O sea, esta palabra contratación es cuando alguien usa la lengua para meter su mercancía.
Esto mismo hizo el diablo con los ángeles celestiales, les vendió su mercancía, usó su lengua mortífera para engañarlos y se trajo la tercera parte de los ángeles, fueron engañados. Y esos ángeles es que andan haciendo su obra maléfica en esta tierra. Todo lo que pasa en esta tierra es obra de los demonios. Los demonios andan aquí en esta tierra. Y cuando hablamos de demonios, estamos hablando de miles de millones de demonios. Interesante. Noten cómo dice el espíritu de profecía de cómo el orgullo y el pecado inició en este ángel. Y cómo este ángel llamado Lucifer empezó a engañar a la tercera parte de los ángeles. Conflicto de los siglos, página 486, párrafo 1, dice: abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Ahí está la cola, la lengua. Empezó a mentir y engañar, obrando con misteriosos sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios, o sea, fingía. Se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Y esto lo decía con su lengua, con su boca a los ángeles. Insistía en que siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad. Procuró ganarse la simpatía de ellos, haciéndoles creer que Dios había obrado injustamente contra él. Noten cómo estaba usando la lengua, y esto simboliza la cola. Y noten cómo dice, noten cómo está usando aquí su cola, su lengua. Procuró ganarse la simpatía de ellos, haciéndoles creer que Dios había obrado injustamente contra él, concediendo a Cristo honor supremo, o sea, que estaba celoso. Dio a entender que al aspirar a mayor poder y honor, no trataba de exaltarse a sí mismo, sino que asegurar libertad para todos los habitantes del cielo. Noten que era como un guerrillero que estaba haciendo una sedición en el cielo, a fin de que pudiesen así alcanzar un nivel superior de existencia. Empezó a meter cizaña, el descontento, veneno en la mente de los ángeles. Saben, hermanos, que todo chismoso que usa su lengua para meter veneno está reflejando el carácter de Lucifer. Todo envidioso y todo orgulloso revela el carácter de Lucifer, mientras todo aquel que está de parte de la verdad y que dice verdad refleja el carácter de Cristo. Noten cómo dice en esta cita, Conflicto de los siglos, página 555, dice así: al expulsar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, al ceder a los engaños del espíritu apóstata, Dios dio una evidencia de su amor al consentir en que su Hijo unigénito muriera por la raza caída. El carácter de Dios se puso de manifiesto en la expiación. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había elegido. Hermanos, Dios no es el culpable del pecado. Nunca vayamos a pensar eso. Es cierto que en la Biblia hay misterios que no se pueden describir ni se pueden explicar. Lo único que tenemos revelado es que la Biblia enseña de que el pecado es infracción de la ley e inició en ese ser hermoso que seguía después de Cristo, llamado Lucifer. En él se originó el pecado y la batalla inició en el cielo. Y esa batalla ha tenido repercusiones aquí en la tierra, hermanos. Hermanos, es interesante que la Biblia nos presenta cómo el pecado se trasladó del cielo a la tierra. Noten, el pecado inició en Lucifer. Ahora, ¿cómo el pecado se introdujo en la tierra?
a través de Adán y Eva, hermanos. Adán y Eva fueron la puerta o el medio para que el diablo entrara, el veneno y la enfermedad del pecado en esta tierra. El conflicto que se está desarrollando aquí en esta tierra, que inició en el jardín del Edén, con la entrada del pecado, va a terminar hasta cuando el diablo sea aniquilado después de los 1000 años. El pecado dejará de existir cuando Cristo, después de los 1000 años, consuma con fuego y azufre a los demonios, tal como lo dice Apocalipsis 20, versículo 8 al 9. Veamos algunos textos bíblicos cómo el pecado inició en la tierra. Acabamos de ver de que esa guerra inició en el cielo. Ahora, ¿cómo se transportó a la tierra? Dios a Adán y Eva les dio un mandato de no comer del árbol prohibido. Dios a Adán y Eva les advirtió de las consecuencias de ese pecado. Adán y Eva también tenían que obedecer por amor. Recuerden, libre elección nace por el amor. La obediencia legítima nace por el amor, se basa en el amor. Eso dice Pablo en muchas partes de la Biblia. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El guardar la ley es amor, dice Pablo. Ahora, pero es interesante que Dios a Adán y Eva les advirtió de la rebelión de Lucifer y que tuviesen cuidado de que no fuesen a caer en sus engaños. Noten que Dios todo lo advierte para que cuando suceda no nos vayamos a sorprender. Dios nos advierte. Esto pasó con Adán y Eva. Noten cómo dice Génesis 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahí está la advertencia, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Dios bien hubiese dicho, bueno, no lo voy a probar de ninguna manera, voy a quitar este árbol, pero entonces la obediencia hubiese sido forzada. Dios quiere que le obedezcamos por amor, la libre elección, decidir. El árbol prohibido era una prueba de lealtad. Dios a través de este árbol los iba a probar la lealtad de Adán y Eva para ver cómo ellos iban a usar su libre elección, a ver si la iban a usar igual como Lucifer, que Lucifer decidió pecar. Noten qué interesante lo que hace el diablo hoy. Usa la serpiente. No es que la serpiente sea el diablo usa la serpiente como un medium. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Aquí si el diablo es el que está hablando, usando a la serpiente. No es la serpiente que está hablando. Entendamos el contexto. Los animales no hablan. Era el diablo usando a la serpiente, hablando al intelecto de Eva. Eva quedó hipnotizada, espantada y atónita cuando empezó a ver que una serpiente estaba hablando. El espíritu de profecía dice que la serpiente antes volaba y su piel era como diamante, brillaba como diamante. Y aquí dice que la serpiente dijo, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, porque para que no muráis. Hermanos, es interesante cómo el diablo apela al intelecto de Eva, hace un juego de palabras y cambia el sentido de las palabras. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios había dicho lo contrario, cómate todos los árboles, menos de uno. Pero la serpiente usa un juego de palabras con astucia y con malicia para captar la atención de Eva. Ahora, Dios anteriormente les había advertido a Adán y Eva. Les había advertido de que un ángel en el cielo se había rebelado contra el gobierno de Dios
y que estuviesen atentos porque tarde o temprano pudiese venir a tentarlos y hacerlos caer, que estuviesen alerta, que no se fuesen a apartar uno del otro, que anduviesen juntos la pareja. Patriarcas y Profetas, página 31, párrafo 2. Noten, hermanos, esta cita. Patriarcas y Profetas, página 31, párrafo 2. Nuestros primeros padres fueron advertidos del peligro que los amenazaba. Como dice, nuestros primeros padres fueron advertidos del peligro que los amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos a ellos, por lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocar. Fue la desobediencia de los justos mandamientos de Dios que ocasionó la caída de Satanás y sus ángeles. Cuán importante era entonces que Adán y Eva obedecieran aquella ley, único medio por el cual es posible mantener orden y la equidad. Adán y Eva estaban plenamente advertidos. Lo que hizo Adán y Eva, pecaron por su propia elección. Hermanos, por eso, hermanos, que siempre lo he dicho, que el pecado es una decisión, es una elección que se decide en la mente. El pecado no es un estado, ni es una condición. Esa es una teología católica, creada por San Agustín de Hipona. Hay algunos cristianos que están diciendo que el pecado es un estado, una condición. Esa es teología católica del pecado original. El pecado es una decisión. Satanás decidió pecar. Eva decidió también pecar, porque el pecado es infracción de la ley. Adán fue la puerta de la entrada del pecado en este mundo. Y en ese contexto es importante entender lo que dice Romanos 3:23. Noten cómo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben de que este versículo también tiene su contexto? Adán y Eva, cuando fueron creados, estaban desnudos respecto a vestiduras artificiales como la que usamos. En ese contexto estaban desnudos, pero estaban vestidos porque los cubría un manto de luz, era la gloria de Dios. Cuando pecaron, esa gloria de Dios, ese manto desapareció de ellos y se vieron desnudos. No es como lo presenta Hollywood, que Adán y Eva estaban desnudos físicamente hablando. Es un error. Estaban desnudos respecto a vestiduras artificiales, pero estaban vestidos con una ropa de luz y gloria. Era la gloria de Dios que los cubría. Cuando pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y todo ser humano, desde que nace a esta tierra, viene desnudo, viene destituido de la gloria de Dios. ¿Sabe, hermano, que cuando seamos redimidos y los salvos lleguen al cielo, según Apocalipsis, vamos a volver a tener ese manto de luz y gloria que tenía Adán y Eva antes de su caída? Pero es interesante que Pablo dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, en este conflicto que se desarrolla en la tierra y que inició en el cielo, en este conflicto entre el bien y el mal, hay una luz de esperanza. Noten, hermano, en este conflicto no está todo echado a perder. Aunque perdimos todo con la entrada al pecado, nos volvimos esclavos del enemigo, perdimos nuestra propiedad, perdimos nuestra pertenencia, que era este planeta Tierra, nos volvimos cautivos del mal. Aún en esta situación y en este conflicto entre el bien y el mal, Dios da un rayo de luz y esperanza, que lo encontramos en Génesis 3:15. Dios promete enviar a un libertador, y este libertador iba
a redimirnos, iba a restaurar todo lo que se había perdido por el pecado. Génesis 3:15 nos da esta promesa. Esta es la primera mención del Evangelio. Por eso es que se le conoce como el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, hablando de la simiente en el hebreo, es este artículo masculino, este o él te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal. Hermanos, esta profecía es una promesa donde Dios enviaría a Cristo para poder vencer al diablo. Y a través de Cristo íbamos otra vez a volver a estar en unión con el Padre e íbamos a restaurar todo lo que se había perdido. Esta simiente de la mujer es Cristo, el libertador, el redentor. Gálatas 3:16, noten lo que dice Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a su simiente como que se hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? A través de Cristo, hermanos, volvemos otra vez a recuperar lo que se había perdido por causa del pecado. Por causa del pecado, perdimos nuestra propia autoridad. Nos convertimos en esclavos del enemigo. Perdimos la vida porque entró la muerte y dejamos de ser dueños de este mundo. El diablo pasó a ser el príncipe de este mundo. Con Cristo somos libertados y recuperamos todo lo que se ha perdido. Cristo en la cruz, legalmente, sin usar mentira, legalmente, Cristo le arrebató este reino al diablo, porque el gobernante absoluto y dueño de este mundo es Cristo. El diablo, a puro engaño, se lo había quitado a Adán y Eva, y Cristo en la cruz lo vuelve a recuperar. Así que quien nos representa en las mansiones celestiales es Cristo. Y gracias a este sacrificio, Cristo también intercede por nosotros en el cielo. Gracias al sacrificio de Cristo, a esa simiente prometida, tenemos acceso al cielo, al trono celestial, a través de la sangre de Cristo. Y Cristo ahora en el cielo intercede por nosotros. Hebreos 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué Cristo intercede por nosotros? Porque venció al diablo en la cruz. La simiente prometida le aplastó la cabeza a Satanás. Conflicto de los siglos, página 556, dice: consumado ya el gran conflicto, Cristo subió al cielo y rehusó la adoración de los ángeles hasta que no hubiese presentado la petición: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Juan 17, 24. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6 se cita. No había una mancha en Jesús. Acabada su humillación, completado su sacrificio, le fue dado el nombre que está por encima de todo nombre. Cuando dicen amén, hermanos, gloria a Dios, porque en Cristo somos más que vencedores. Y en este conflicto que inició una vez en el cielo, Cristo es el capitán, Cristo es el vencedor. Y por eso, hermanos, el Evangelio, eso significa que nos unamos con el vencedor y no con el perdedor. Porque la única forma de ser salvos
y vencer en este conflicto entre el bien y el mal es únicamente unidos a Cristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero, hermanos, que este repaso de la lección te haya servido para que podamos ampliar el conocimiento y podamos ver el contexto de que detrás de esta guerra visible hay guerras invisibles. Dios te bendiga, hermanos, y la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este conocimiento, gracias por tu palabra, gracias por este estudio que tuvimos. Nos hemos dado cuenta dónde inició el pecado, por qué esta guerra, en quién se originó y cómo esta guerra ha tenido repercusiones en esta tierra. Pero lo más importante, descubrimos que se dio una promesa de que vendría un Redentor, que era Cristo Jesús, que nos libertaría del pecado y que seremos vencedores en este conflicto entre el bien y el mal. Gracias, Padre, por enviar esa simiente prometida. Gracias por enviar al Redentor de Ruth. Gracias por enviar a nuestro Redentor para que a través de su sacrificio nosotros seamos salvos y podamos volver a recuperar lo que se había perdido. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.